Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de septiembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, a hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos al Señor en Nazaret. Como era su costumbre, nos dice el relato, el día sábado fue a la sinagoga. En la sinagoga se reunían los judíos a leer la Escritura, a comentarla por parte de quien quisiera hacerlo. Bueno, Jesús hizo esto, fue el sábado a la sinagoga y pidió el libro. El rollo, en este caso le alcanzaron el rollo de Isaías, lo desenrolló y leyó. El rollo de Isaías decía: bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para liberar a los cautivos, declarar el año de gracia del Señor, dar vista a los ciegos, curar a los enfermos. Cuánta cosa, ¿no? Bueno, y entonces Jesús hace una declaración delante de aquellos que lo conocían en Nazaret. Jesús se había criado en Nazaret, por manera que todos aquellos que estaban en esa sinagoga y lo conocían
decían esto: ¿y este no es el hijo de José, el carpintero a quien conocemos? Se asombraban, claro, de la sabiduría que tenía Jesús. Fíjese, solamente leían aquellos que sabían leer, para empezar. No todos sabían leer, por supuesto, eran los menos en Israel. Y después tomar la escritura sagrada e interpretarla. Y Jesús dijo algo que conmovió a todos ellos. Hoy esta escritura acaba de cumplirse. Claro, se había cumplido en el mismo Jesús. Esto generó, como habitualmente ocurría cuando Jesús hacía alguna declaración, y la gente un poco se asombraba, así como en este caso, y esto no fue diferente, se asombraron. Entonces Jesús comentó: ¿acaso ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo? Y sí, pero fíjense que había muchas viudas en el tiempo de Elías en Israel, cuando cesó la lluvia por 3 años y medio. Y sin embargo Elías, el profeta de Dios, solamente fue enviado a una viuda de Sarepta. Sarepta era una ciudad de Sidón, una ciudad pagana, por supuesto. Y había muchos leprosos también en Israel. Y tampoco fue enviado el profeta Eliseo, en este caso el sucesor de Elías, a un leproso israelitas, sino más bien a curar a Naamán, que era árabe sirio. Fíjense, querían ver en Nazaret, lugar donde se había criado el Señor, los milagros, los prodigios que había hecho él, por ejemplo, en Cafarnaúm. Había estado más tiempo en Cafarnaúm, la ciudad de Pedro, y ahora querían ver eso aquí. Y parece que Jesús no realizó ahí. Después vemos, sí, sabemos que no realizó muchos milagros por la incredulidad de ellos, claro está. Pero claro, cuando mencionó a estos dos paganos no israelitas, entonces creció la ira. Y lo tomaron entre todos. La intención era lisa y llanamente matarlo. O sea que lo sacaron afuera de la ciudad y lo llevaron a un monte. Aquí se nos dice, según el relato de Mateo, donde estaba edificada la ciudad de Nazaret. Y buscaban despeñarlo. Pero Jesús se fue de ellos, pasó por en medio de ellos. Pudo escaparse de la ira de ellos. Jesús tiene todos los recursos, obviamente, pero aquí, por ejemplo, evitó una muerte segura. Lo hubieran tirado con todo gusto los habitantes de Nazaret. Nadie es profeta en su tierra. Médico, cúrate a ti mismo. Sí, eso es lo que normalmente quieren. La mayoría de la gente quiere eso. Quiere ver señales. Quiere ver signos del poder de aquel que proclama algo, y ese poder tiene que ser la demostración de que todo aquello que está pronunciando obedece a razones muy ciertas que están a disposición del que hace, el que dirige la palabra, porque evidentemente se deduce, se infiere que es una persona que tiene poderes y tiene que demostrarlo. Y tenían noticias de las cosas que había hecho en Cafarnaúm. Tenían noticia de la curación que había hecho, de la expulsión de demonios. Liberación, sí, liberación, un año de gracia vino a pronunciar el Señor. Liberación de los cautivos. Todas aquellas personas que estaban sometidas, realmente esclavizadas, no solamente por sí propias a sí mismos, digamos en orden a aquellas tendencias y hábitos que tenían, costumbres que lo alejaban de Dios, sino también por el criterio social, por la conducta habitual. Bueno, claro que en Jesús todo esto sabemos de qué modo puede pesar para ser un factor decisivo. Jesús viene a ser todo en todos. Y no en todos los lugares va a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que esencialmente busca el Señor? Esencialmente lo que busca es la
la fe de aquellos o de aquel en el cual está dispuesto a realizar el milagro. Pero el Señor no lo hace, sino advierte fe, porque la fe es la que cierra el circuito del milagro. Se da cuenta, si usted no tiene fe, el Señor puede a usted. Usted me dirá, sí, pero como tiene todo el poder, entonces puede curar. Sí, desde ya, pero es capital su fe. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, aquí en el Evangelio está registrado, le dice a aquellos a los cuales ha curado, ha sanado, ha liberado, tu fe te ha salvado? Bueno, y acá evidentemente no había tanta fe. Porque el Señor sí, efectivamente, había sanado. Fíjese a Naamán, el árabe, el sirio, estaba leproso y no era israelita. Y eso ya generaba antipatía por parte de los israelitas. Y había asistido a una viuda. Tantas viudas que había en Israel, ¿cómo se va a fijar en otra viuda? El Señor ya está mostrando, a través de una pauta que es sumamente importante, que Él viene para todos, sean o no sean israelitas. Viene también para Israel, y primero que nada vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero no por eso dejó de asistir y de atender a aquellos que no eran israelitas. Dios es Dios de todos, y nuestro Señor Jesucristo es Señor de todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba recordando las palabras que el Señor nos dice en este Evangelio cuando desenrolló el volumen del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y curar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y nosotros, Miguel, hemos sido bautizados, tenemos el Espíritu Santo. Y se puede decir que tenemos la obligación de llevar la buena nueva a todo lugar donde nos encontremos, en donde nos encontremos. Sí, la obligación espiritual, claro está, es una responsabilidad muy grave por parte de los miembros de la Iglesia del Señor. El Espíritu Santo está, así como dijo Jesús, el Espíritu está sobre mí, repitiendo las palabras del escrito isaíánico, así nosotros también. En el bautismo, como vos bien decís, recibimos el Espíritu Santo, y todas estas cosas estamos guiados por ese Espíritu precisamente para andar en este mundo como anduvo el Señor, imitar lo que el Señor hace, porque lo hace el Señor en nosotros. Él es el que nos envía el Espíritu de poder desde el seno del Padre. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de liberación, tu espíritu de vida, Señor. Queremos andar impulsados, guiados por ese espíritu que está en nosotros, porque tú lo has enviado, Señor. Y queremos hacerlo en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.